En la primera carta que el apóstol Pablo escribe a nuestros hermanos de la iglesia de Tesalónica. Primera carta a los tesalonicenses, vamos a leer el capítulo número 2, versículo 7 hasta el verso número 12. Como recordarán, pues habíamos puesto en pausa ahí por algunos fines de semana esta serie en la carta a los tesalonicenses, pero pues ahora la retomaremos una vez más. Versículo 7 hasta el verso número 12 del capítulo 2 de la primera carta a los tesalonicenses. Bien, así dice la palabra del Señor. Versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hemos titulado el sermón de esta noche, Esforcémonos por agradar a Dios. Esforcémonos por agradar a Dios. Y ya el tema dice mucho. Esforcémonos, es una decisión propia que nosotros debemos de tener para agradar a Dios. ¿No es cierto que nosotros solemos hacer muchas cosas para agradar a alguien? Para agradar a otra persona, para agradar, ¿verdad?, al jefe en el trabajo. Hay personas que se esfuerzan más, trabajan horas extras, hacen cosas que solamente un fenómeno haría con tal de agradar a su jefe, porque va en busca de algo. Agradamos a otras personas, casi todos los días tratamos de hacerlo. Y hay veces que nos esforzamos por hacerlo. ¿Cuánto más no deberíamos tener una decisión voluntaria, propia, para agradar a Dios? Hay un dicho muy popular, bastante popular, que dice: entre lo dicho y lo hecho hay mucho trecho. Para decirnos que hay una gran distancia muchas veces, y a todos nos suele ocurrir, que suele haber una distancia muy grande entre lo que decimos y lo que hacemos. No hay ninguna cosa, hermanos, que nosotros hagamos, aunque sea cosa buena, y que tenga una motivación egoísta e incorrecta que pueda agradar a Dios. Nada. De hecho, muchas cosas buenas se pueden hacer en este mundo, muchas, ¿verdad?, cosas de caridad, muchas cosas de bondad se puede tener con la gente, se puede hacer misericordia, se pueden hacer tantas cosas, ¿verdad?, que suelen verse muy buenas. Pero si no tienen la motivación correcta, que es con el fin, con la meta o con el propósito de agradar a Dios, entonces esa buena obra no agradó a Dios en realidad. Aleluya. Hay muchos aplausos. La gente aplaude cuando alguien hace algo bueno. Hay muchos elogios. Esas personas suelen pasar de atrás para adelante porque ya son personas de renombre por las buenas obras. Sin embargo, delante de Dios no son obras aprobadas ni agradables. ¿Por qué? Porque no llevan una cosmovisión bíblica con el propósito de poder agradar a Dios. Así que en estos textos que hemos leído, hermanos, el propósito de la enseñanza de estos versículos es que nos salgamos de este lugar con una sola decisión, y es agradar a Dios, pero con la motivación correcta, ¿verdad? Que todo lo que nosotros hagamos sea con la buena motivación de poder agradar a Dios y no de agradar a los demás. Imagínense que el predicador quisiera agradar al pueblo. Bueno, sería muy difícil porque hay personas a las que les gusta que el mensaje sea duro, recio, que grite el predicador o que hable fuerte.
Hay otros que les gusta que el predicador sea un poco más suave. A mí, por ejemplo, me gusta que el predicador sea suave y que se le entienda lo que está diciendo. Entonces, por lo menos ya ahí ya tenemos dos puntos de vista y sería muy difícil que el predicador tratara de agradar a la iglesia. Así que ningún predicador busca agradar a la iglesia. No, todo predicador busca agradar a Dios. Y esa debe ser la motivación nuestra. Lo mismo cuando participamos, hermanos, en el culto de adoración. Todas nuestras obras, todo lo que hacemos en la iglesia debe tener la motivación de que Dios sea glorificado. Así que ese dicho espero que no aplique ya más en nosotros, que hay una gran distancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Alguien me decía, a mí no me gusta predicar lo que yo no vivo. Yo, pues, ¿qué predicas? Porque la Biblia no nos manda a predicar lo que vivimos. No, hermano, nos manda a predicar todo el consejo de Dios para poder vivirlo. ¿Ven? El ejemplo no siempre es el predicador. El ejemplo es la palabra de Dios que es predicada, de la cual nosotros aprendemos, de la cual nosotros nos alimentamos. Así que el primero en esforzarse para agradar a Dios debe ser el predicador. El primero que debe tener la motivación de querer agradar a Dios debe ser el predicador. Y eso nosotros no lo vemos, ¿verdad? Porque es algo que está oculto en nuestros corazones. ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales estamos nosotros aquí en esta noche? ¿Cuál es la motivación por la que nos esforzamos por congregar? ¿O nos esforzamos por orar? ¿Nos esforzamos por leer la Biblia? ¿Nos esforzamos por hacer aquello que Dios nos demanda? Bueno, hermanos, Dios sí lo ve. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice que delante de Él no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, incluyendo mi corazón, está desnudo y abierto a los ojos de aquel que algún día tendré que dar cuenta. Así que esa es una decisión propia, una decisión voluntaria. No exhibir dones, no exhibir elocuencia, no exhibir, ¿verdad?, nuestras figuras. Porque la iglesia no tiene celebridades, la iglesia tiene cristianos. ¿Verdad? Aquí nadie debe buscar popularidad. No, todos debemos buscar agradar a Dios y eso se hace partiendo desde el corazón. Delante de Dios, mi corazón está desnudo, está oculto delante de ustedes, pero no así delante de Dios. La razón por la que cito este dicho popular es porque esa era la acusación que le están haciendo al apóstol Pablo cuando visita la ciudad de los tesalonicenses, la ciudad de Tesalónica. Como hemos visto al principio del capítulo 2, el apóstol Pablo comienza a defenderse de algunos ataques que la oposición de los judíos estaban haciendo contra él. Si recordaremos, el apóstol Pablo llega a la ciudad de Tesalónica y lo hace siendo guiado por el Espíritu Santo, porque Pablo no tenía en mente visitar Tesalónica. Todo lo contrario, Pablo quería irse para otras ciudades. Ciudades a las cuales el Espíritu Santo le dijo, no vas para allá. Pablo no, dice, el mismo Pablo lo reconoce y en el capítulo 16 y 17 de Hechos, el Espíritu Santo no me lo permitió, dice Pablo. Entonces lo guía hacia Macedonia y llega a la ciudad de Tesalónica siendo dirigido por el Espíritu Santo y predica en una sinagoga como ya era de costumbre. Y como siempre suele pasar cuando el evangelio es predicado, solamente hay dos opciones, o es recibido o es rechazado. Y en esta ocasión pasó lo mismo. Un grupo recibió el evangelio que luego vino a ser la iglesia de los tesalonicenses y luego el otro grupo rechazó el evangelio y se convirtió en la férrea oposición de la verdad de Dios. Estos opositores eran los que obligaron a que Pablo no estuviera más del mes en Tesalónica. Pablo estuvo poco más de 3 semanas, alrededor de 3 semanas en esta ciudad y tuvo que salir huyendo por la fuerte persecución que se levantó y la fuerte oposición que se levantó en esa ciudad. Por eso es que en Hechos 17 se habla de el alboroto en Tesalónica. Y usted y yo entendemos qué significa la palabra alboroto. Así que Pablo tiene que huir de la ciudad de Tesalónica y ahí viene la primera acusación. Ustedes no le importan a Pablo, si ven, se fue, los dejó solos. Otras acusaciones como el ministerio de ese Pablo es un ministerio falso, engañador, erróneo. Otra acusación era que Pablo solo se quiere aprovechar de ustedes. Pablo anda en busca de la ganancia.
Además, algunos decían que Pablo y los que con él estaban querían glorias personales. Entonces Pablo va a demostrar que en él no aplica el dicho que entre lo dicho y lo hecho hay un gran trecho, sino que lo que él hace, lo hace con una motivación correcta para poder agradar a Dios y así callar la boca de los que se oponen. Responde allí en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, ven, Pablo pone de testigo a los mismos tesalonicenses. Y esto es muy interesante porque es quizás la única iglesia que no tenía dudas del ministerio de Pablo. Las dudas aquí estaban siendo sembradas por los opositores fuera de la iglesia, los judíos de Tesalónica. A diferencia de los Gálatas, que entre los Gálatas habían muchos grupos y unos, ¿verdad?, que miraban a Pablo con malos ojos, los judaizantes que ya eran parte de la iglesia. Bueno, aquí Pablo tenía el privilegio de que la iglesia estaba a su favor, pero entre tanta acusación y tanta cizaña él tiene que defenderse. Por eso es que él los llama de testigos en el verso 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Ven, ustedes mismos son el fruto de mi visita. Y hermanos, esto es glorioso saber que el trabajo, el esfuerzo de la predicación del evangelio tiene su fruto en su momento. Aquí lo tuvo inmediato, alrededor de 3 semanas y una iglesia establecida. En otra ciudad a Pablo le tocó estar 3 años. Uno siembra, el otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Así que Pablo predica el evangelio y bueno, ustedes son el fruto. No, nuestra visita no fue vana a ustedes. Vean la primera acusación, ustedes no le importa a Pablo, por eso se fue. No, dice Pablo, es que mi visita no fue en vano. Ustedes son el fruto de ello. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Si Pablo fuera aquel a quien se le puede acusar que no le importa la iglesia, Pablo con la primera dificultad y obstáculo que tuvo en Filipos no hubiera visitado más ciudades para predicar el evangelio. ¿No es cierto? Obstáculos. Cualquier hombre, cualquier ser humano pudiera decir, bueno, esto no es para mí, yo doblo mi ropa y me regreso para mi ciudad, para mi pueblo a trabajar. Pablo decía, no, él sabía para lo que Dios lo había llamado. Así que Pablo se defiende una vez más, versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. La acusación de que el ministerio de Pablo era engañoso, era mentiroso y erróneo. Dice Pablo, no es cierto, no partió de engaño ni de error, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Ven quién es el que prueba nuestros corazones? Dios. Ahora Pablo no solo llama de testigo a los tesalonicenses, llama de testigo a Dios. Que sus obras, su labor, su trabajo en Tesalónica había sido con la convicción correcta y Dios mismo es testigo de eso. Dios que prueba los corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Una vez más, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Ven la última acusación, que Pablo y sus ayudantes, su grupo de trabajo misionero, buscaban glorias personales. Dice Pablo, nosotros no fuimos a ustedes buscando gloria alguna. Y ahí en el verso 5, dice Pablo que él no encubrió ninguna, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Verso 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. ¿Ven? Es decir, dice Pablo, bueno, me acusan de que yo quiero ganar con ustedes, de que mi ministerio es con el propósito de hacer ganancias deshonestas. Bueno, en mi corazón yo no encubrí ninguna avaricia, ni tampoco con los que conmigo estaban. Y más adelante les va a decir que ya lo leímos, yo trabajé con mis manos. No, tesalonicenses, yo no fui a ustedes en busca de ganancias deshonestas, hermano. Qué difícil es encontrar un hombre así.
Un misionero así, que vaya de lugar en lugar por amor a Cristo, tratando de agradar a Dios y no tratando de aprovecharse de los hermanos. No dice Pablo, yo y los que conmigo están no encubrimos ninguna impureza, porque no existe ninguna avaricia en nuestros corazones. La frase al final del versículo 6 dice, nosotros podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. La Nueva Versión Internacional lo traduce como, nosotros pudimos haber hablado con autoridad, pero no lo hicimos. Pudimos haber hecho lo que nosotros quisimos con ustedes como apóstoles y el derecho que tenían y la autoridad que tenían como apóstoles, pero no lo hicieron. Sino más bien, y ahí es donde entra entonces nuestro texto, eso era para poner el contexto que ya el pastor predicó, es ahí es donde entra el versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros. ¿Ven? El contraste al final del verso 6 y el verso 7. Nosotros pudimos hablarles con autoridad, pero más bien fuimos tiernos entre vosotros. Y es que el ser tierno, ser amable, ser cariñoso, sobre todo de los pastores, muchas veces tiende a verse o a malinterpretarse como debilidad. Dice Pablo, no, la autoridad como apóstol no la perdió por el hecho de que fue tierno con los hermanos. Ven, el líder espiritual no debe ser, o como decía un hermano, no debe andar cargando un hacha en el lomo. Ni un machete, decía otro. Sino más bien debe ser tierno. Y esa ternura, esa amabilidad, ese cariño, ese servicio, no hace que su autoridad se pierda. Todo lo contrario. De hecho, el ejemplo que Pablo pone es tan importante ahí en el versículo 7, el de una nodriza cuidando sus propios hijos. Antes fuimos tiernos entre vosotros, tesalonicenses, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. La nodriza en el Antiguo Testamento era una ama de crianza, era una mujer que sustituía por cierto periodo a la madre legítima de ese bebé, y que cuando estaba grande pues se lo regresaba a su madre. Y vemos ejemplo por ejemplo el caso de Mefiboset, el nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Dice que tenía una nodriza, fue la nodriza que lo deja caer y el niño queda pues malo de los pies. También vemos por ejemplo Moisés. A Moisés su propia madre sirvió como nodriza. Sin embargo, dice Pablo ahí en el verso 7 que aquí no está hablando de una nodriza que cuida a los niños de otro. Verso 7, sino como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Es decir, Pablo está hablando de la ternura, del amor de una madre hacia un hijo, hacia su hijo. Y cómo una madre cuida a su bebé. ¿Acaso una madre no es tierna con su bebé? ¿Acaso una madre no hace todo lo que puede y deposita en esa pequeña criatura todo su amor en él? Por supuesto que sí. ¿Eso hace que pierda autoridad? De ninguna manera. Cuando este muchacho crece, reconoce el trabajo de su madre y le respeta por su autoridad. Así que no, el que sea tierno, el tener esa ternura no hace que el líder espiritual pierda su autoridad como líder espiritual. El problema es que a veces se puede malinterpretar, ¿verdad? Malinterpretarlo como un rasgo de debilidad. Todo lo contrario, hermanos, todo lo contrario. Bien, hay personas que le tienen miedo a los pastores. Tienen miedo a hablar. Hermanos, no debemos tenerle miedo a los pastores. Los líderes espirituales son hombres, como nosotros. Hombres que Dios ha investido con autoridad para que gobiernen la iglesia. Tienen autoridad y debe ser respetada, pero el carácter de un líder es y debe ser amoroso. Y ustedes han visto ejemplo. Amoroso como la madre que cuida a sus propios hijos. Pablo sigue desarrollando esta idea allí en el versículo número 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros. Miren, Pablo estuvo con los tesalonicenses 3 semanas. Sin embargo, dice él en el verso 8, ¿ven qué tan grande es nuestro afecto por vosotros? Este amor en mi corazón por ustedes tesalonicenses es tan grande, Pablo, pero ni los conoces.
Suele pasar, ¿verdad?, que llega un punto en el que uno ama más la familia espiritual que la familia en carne. Como que uno confía en la familia espiritual y cuesta confiar en la familia en carne. Ahora, eso es resultado del pecado, todos somos pecadores, pero el que estemos en la familia espiritual y estemos unidos a Cristo, eso, hermano, rompe todo lo que nos puede hacer romper nuestras relaciones con la familia carnal. No así con la espiritual. Así que Pablo puede decir que él tiene un gran afecto por estos hermanos, porque desde el momento que un miembro más es añadido a la familia de Cristo, todo nuestro amor es depositado en ese miembro. No lo conocemos, no sabemos de dónde viene, sabemos para dónde va. Va para el mismo lugar que vamos nosotros. Por eso es que cuando uno se une más al grupo, le amamos. Así que no es necesario conocerle para poder amarle. Y este es el caso de Pablo. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y la muestra es que en Filipo Pablo fue encarcelado y por poco y muere junto a Silas. Ellos dos dice que estaban presos. Y ocurre, ¿verdad?, lo que ocurrió ahí en Filipo, ocurre el terremoto porque ellos estaban cantando y todo lo que sucedió, se convierte el carcelero de Filipo. Pero la oposición que se levantó contra Pablo, por eso es que él dice, miren, yo quería dar si es posible mi vida por ustedes. Y de nuevo, Pablo no los conocía. Ese es el afecto, ese es el amor, hermanos, que lleva a que los cristianos nos preferirnos los unos a los otros, dice la palabra de Dios. Y es que el amor entre los cristianos es la marca distintiva de los que son de Cristo. Si hay algo que a usted y a mí nos debe definir, no es que seamos del Salvador, el país, no es que hablemos español todos, no es que ser pentecostales o ser bautistas o ser de otra. Lo que nos debe definir como cristianos es el amor entre nosotros. Es amarnos, es preferirnos, es soportarnos. Hay un texto de la Biblia que dice: sopórtense los unos a los otros. Gracias hermanos por soportarme. El amor. Y no solamente, hermanos, esta es la medida del amor de Pablo por los tesalonicenses. Quiere dar la vida por ellos. ¿Cuál es la medida del amor nuestro? ¿Hasta dónde somos capaces de hacer por la iglesia? ¿Qué somos capaces de hacer por la iglesia? ¿Somos capaces de sacrificar aquello que tanto amamos por amor a los hermanos de la iglesia? Porque Pablo estaba dispuesto a sacrificar su propia vida por amor a los hermanos. Hermanos, nosotros no vemos la iglesia como Jesús la ve. Si nosotros viéramos la iglesia como Jesús la ve, dejaríamos todo por la iglesia y amaríamos la iglesia, y si fuese posible diríamos las mismas palabras de Pablo: yo estoy dispuesto a dar mi vida por la iglesia. Jesús lo hizo. Efesios 5. Jesús murió por la iglesia. Él la amó tanto que murió por ella. Ahora, porque vivimos en estos cuerpos mortales, no podemos ver lo que seremos cuando seamos glorificados. Si yo pudiera tener una visión de cómo seré cuando seré glorificado. Por eso que decía C.S. Lewis, un teólogo cristiano, era ateo y se convirtió al cristianismo, decía: si nosotros nos viéramos ahora cómo seremos cuando seamos glorificados, seríamos tentados a adorarnos. Usted sería tentado a adorar al que está al lado suyo. ¿Cuál es la medida de nuestro amor? Porque la de Pablo era el dar la vida por sus hermanos. Esta es la marca distintiva de los cristianos. Y no solamente eso, Pablo, para callar las bocas de los opositores, no solamente demostraba este gran amor con los de Tesalónica, sino que también se sacrificaba por ellos. Versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, ven una vez más, yo los llamo por testigo a ustedes, tesalonicenses. Ustedes estuvieron ahí. Ustedes se acuerdan de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicábamos el evangelio de Dios, el sacrificio que Pablo hacía por los hermanos.
Este era un sacrificio voluntario porque Pablo tenía el derecho de ser sostenido por la iglesia. Ese era un derecho de apóstol, de hecho lo menciona ya en la carta a los Corintios. El obrero es digno de su salario y el que predica el evangelio debe vivir del evangelio. Pablo lo dice muy bien ahí en Corinto. Así que este era un derecho que él tenía como apóstol de ser sustentado por la iglesia. Cuando Pablo enviaba a sus colaboradores con cartas para las iglesias, siempre decía, recibidlos. Y ese recibidlos llevaba implícito, denle en vivienda, denle en comida, y luego decía, encamínenlo. Ese encaminarlo también tenía implicaciones. No era ir con él a la parada de bus. Era darle todo lo que él iba a necesitar en el camino. Ven, todo eso la iglesia debía cubrirlo. Los apóstoles tenían ese derecho. Sin embargo, Pablo renuncia voluntariamente a ese derecho porque Pablo sabía, miren, si hubo alguien a quien se le acusó de querer aprovecharse de la iglesia fue a Pablo. Y hermanos, debemos esperar que las acusaciones siempre estén ahí. Porque cuando una persona quiere involucrarse en la iglesia, quiere servir, no faltará el que malinterprete y diga, ese está buscando algo, ¿verdad? Algún puesto busca. Pablo fue acusado y siempre hemos estado en esa condición, o ser el acusado o el acusador. Pablo era el acusador en principios cuando perseguía a la iglesia. Luego él vino a ser el acusado. Estaba siendo acusado de que él quería aprovecharse de los hermanos, así que él renuncia entonces a eso y comienza a trabajar. Y eso es algo interesante porque para ese tiempo los maestros filósofos de la época que no eran cristianos, ellos no trabajaban, se dedicaban a enseñar y cobraban por hacerlo. Y era un trabajo tan normal en ese tiempo que era ilógico pensar de que un maestro pudiera trabajar con sus manos en trabajos, ¿verdad?, que involucraran su cuerpo, su físico. Pablo no, tal vez porque quería estar más cerca de la gente, o pensando en que esa acusación se levantaría y así no tener ninguna base sobre esa acusación. Yo trabajé, y noten, trabajando de noche y de día. Para ese tiempo no estaba la ley de que son 8 horas laborables. Eso es muy nuevo. Para ese tiempo se trabajaba hasta que el sol se ocultaba. De noche y de día. Esto es algo muy interesante. ¿Y por qué lo hacía? ¿Acaso Pablo quería tener ganancias de eso? De ninguna manera. Porque sigue diciendo, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos, para no ser una carga, para no ser algo de peso a ninguno de vosotros. Ven, nadie hospedó a Pablo. No, Pablo trabajó para pagarse el hospedaje. Pablo trabajó para la comida alrededor de esas 3 semanas, y no solo él, sino también con los que con él estaban, en este caso Silas y Timoteo. Y entonces, dice Pablo, os predicábamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos. Solo en estos versículos del capítulo 2, verso 1 hasta el verso 12, como 5 veces Pablo les dice, tesalonicenses, ustedes estuvieron ahí. Ustedes saben que esto es así, vosotros sois testigos y Dios también es testigo, versículo 10, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo no solamente dedicó su vida, arriesgó su vida y dedicó todo su amor por esta iglesia, no solamente voluntariamente se sacrificó por esta iglesia, sino que también actuó como es digno de aquellos como aquellos que han sido llamados al reino y a la gloria de Cristo, que es como finaliza el versículo 12. ¿Cuál fue la conducta de Pablo entre los tesalonicenses? ¿Acaso podía ser cuestionada su conducta? De ninguna manera. Dice que él anduvo de una forma santa, justa e irreprensible delante de vosotros, dice, los creyentes. No, es interesante porque ¿acaso Pablo no andaba con esta conducta delante de los que no son creyentes? Claro que sí. Yo creo que el hecho de que Pablo diga, y versículo 10 dice, nos comportamos con vosotros los creyentes, posiblemente es porque entre los creyentes tendemos a comportarnos distinto que con los que no son creyentes. Por ejemplo, una persona que es electricista, ¿verdad? Y una persona de la iglesia, un hermano de la iglesia lo contrata. Hay hermanos que creen que porque son hermanos en la iglesia, el electricista le va a hacer el trabajo de gratis.
Pablo nos recuerda que él anduvo de manera justa entre los hermanos, entre vosotros los creyentes, de manera santa. No escondía lo que él era en realidad, teniendo una doble cara con los creyentes y con los que no son. De ninguna manera. Así como fui con los creyentes, dice Pablo, fui también con los de afuera. No había nada que se le pudiera acusar, ni con la oposición de afuera, ni mucho menos con la iglesia de adentro. Dice que él anduvo en santidad con ellos. ¿Cómo es un hombre que vive en santidad? Es un hombre que entiende que ha sido apartado por Dios para un propósito específico. Es un hombre que ya no vive conforme a los estándares del mundo. Es un hombre que vive esforzándose por agradar a Dios. Él también anduvo de forma justa entre los creyentes. Esa es quizás lo que más debería preocuparnos, porque nosotros nos podemos esforzar por andar en santidad en dependencia del Espíritu Santo, pero y luego lo que sigue de irreprensiblemente, pero esa de justicia. A veces solemos no ser tan justos. No somos justos cuando hablamos de los hermanos, no somos justos cuando juzgamos el comportamiento de los demás, no somos justos cuando somos severos con el pecado de los demás, no somos justos cuando nos pasan ciertas cosas y nosotros mismos queremos, ¿verdad?, mostrar algo que no somos. Yo creo que es esta cualidad creo que es la más difícil para los cristianos hoy en día, el andar en justicia. El ser justo en nuestros trabajos, el ser justos en el gobierno, en la nación en la que estamos, el ser justos en la iglesia, el ser justos en la familia, el ser justos delante de Dios. Pablo no, él puede decir, miren, yo anduve delante de ustedes santa, justa e irreprensiblemente, y eso no apunta a perfección. 1 Timoteo 3, el hombre que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario que sea irreprensible. No es que sea perfecto, porque entonces nadie podría llegar a ese cargo, sino más bien que no tenga nada de lo cual se le puede señalar. Es un hombre pecador, sí, como todos nosotros, pero no es un hombre que vive constantemente en su pecado. No hay ningún pecado que se le pueda definir en su conducta. Es un hombre irreprensible, es un hombre intachable. Y Pablo anduvo así. Nadie podía poner queja de Pablo, de la conducta de Pablo, que Pablo habló muy fuerte o habló muy suave. No, Pablo hablaba como debía hablar. Era fuerte para defender la verdad en sus predicaciones, pero era tierno y amoroso para hablar con los hermanos y para atender a los hermanos. Y veremos que esta es la conducta que nosotros debemos tener delante de Dios, esforzándonos para agradarle. Así como también, verso 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. ¿Recuerdan que Pablo usa la figura de la nodriza? El amor de la madre. Bueno, ahora Pablo usa la conducta del Padre. Como a Padre exhortábamos y consolábamos, la combinación de las dos cosas. No ser tan tajante, tan exhortativos sin olvidar ser tiernos, y no ser tan sensibles, tan amables sin olvidar lo serio que es el Evangelio. Los exhortábamos, y Pablo cree que esa es la conducta de un padre, ¿verdad? Que un padre exhorta y consuela. Eso, dice Pablo, es lo que un padre terrenal puede hacer: exhortar y consolar. Bueno, esa es la misma figura que debe tener no solamente el ministro de Dios en la iglesia, sino también todos los creyentes debemos tener esa misma conducta, porque en el verso 12 veremos que nosotros debemos imitar esa conducta. Ser tiernos, exhortarnos y consolarnos. Versículo 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. ¿Cómo nosotros sabemos si andamos caminando como es digno de Dios? El ejemplo de Pablo. ¿Cuál fue la conducta de Pablo? Santa, justa e irreprensiblemente. Hermanos, los ministros del Evangelio son el modelo a seguir
para poder agradar a Dios. Es decir, es la figura física. ¿Recuerdan Pablo decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo ahí? Pablo imitaba a Cristo. Bueno, dice Pablo, imítenme, imiten a Cristo. ¿Ven? La misión final no es poder llegar a ser como el líder espiritual, no, es llegar a ser como Cristo. Por eso es que en Hebreos, capítulo 13, versículo 7, dice el escritor a los hebreos, acordaos de vuestros pastores. ¿Ven? Eran hombres que ya habían muerto. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hermanos, estos ejemplos que hemos visto de la conducta de Pablo no son únicamente para los pastores, para los predicadores o para los líderes. Es para todos aquellos que han sido llamados al reino de la gloria de Cristo. Al final del versículo 12, andéis como es digno de Dios que os llamó a su reino y a su gloria. ¿De qué manera? Viviendo en santidad, viviendo en justicia y viviendo irreprensiblemente. Ahora pensemos, ¿cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestra conducta? Porque la santidad no se vive dentro de la iglesia. No. La santidad es un gozo puesto por Dios en nuestros corazones para que vivamos para Él en cualquier momento y en cualquier lugar en el que nos encontremos. Es un gozo, hermano, servir a Dios con temor y reverencia. Es un gozo vivir en santidad delante de Dios, pero solemos ser tan injustos con esa vida que agrada a Dios, que muchas veces preferimos el pecado que el gozo de la santidad. Por eso es que al final Pablo les dice a los tesalonicenses, estar siempre gozosos. En la santidad, estar siempre gozosos. La santidad no es una camisa de fuerza que no me deja hacer lo que yo quiero. No, hermanos. La santidad es un gozo que Dios nos ha dado para poder agradarle a Él. Y ese gozo muchas veces no lo vamos a tener. Porque andaremos por senderos en los que no tenemos que andar y vamos a deslizar, posiblemente vamos a caer, pero de ahí Dios nos va a levantar. Hermoso el canto que cantábamos esta noche, ¿verdad? El sendero, Señor, llena hoy de amor. Llena este sendero de amor y permite y alumbra mis pies por el sendero que yo debo andar. El sendero de la santidad. Una vida que agrada a Dios. Hermanos, para esto necesitamos esforzarnos. Esforzarnos para poder agradar a Dios, porque esa será la manera que nos llevará a vivir vidas justas delante de Él. Recuerde que por nuestras propias fuerzas nosotros no tenemos ninguna justicia aplaudida, ni por los hombres ni por Dios. Pero hemos sido vestidos con la justicia de Cristo. El que nos justificó ahora nos representa delante de Dios. Y ahora delante de Dios, yo soy considerado justo. Eso a mí me rompe la cabeza. Porque yo me miro a mí, miro mi corazón y no veo nada bueno. Y yo digo, Dios me ve justo. Porque me vistió con la justicia de Cristo. En esa justicia debemos caminar. En esa justicia debemos andar, porque no vivimos por vista, vivimos por fe. Y por último, irreprensiblemente. El día que me bautizaron. Recuerdo que cantamos esa famosa alabanza para los bautismos. Dice una de las estrofas, dice, adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé y de volver a pecar mejor morir. Yo no he vuelto a cantar esa alabanza porque es muy bonita, tiene un buen contenido, pero no es realista. No, yo estuviera muerto hace rato. Al igual que todos nosotros, hermanos, porque de volver a pecar mejor morir. Sin embargo, el que seamos pecadores y el que aún vivamos en un cuerpo que está contaminado con el pecado, debemos, una vez más, esforzarnos para que ningún pecado sea una mancha en nuestra conducta. Que si yo era mentiroso, ahora no sea conocido como el mentiroso. ¿Ven? Tal vez he vuelto a mentir. Sí, he vuelto a mentir. Pero no es un pecado que me caracteriza mi conducta.
El que era envidioso, pues ya no es envidioso. El que es borracho ya no es borracho. El que es chismoso ya no lo es. Amén. Ven, que ningún pecado pueda ser tachado en mi conducta. Eso es vivir irreprensiblemente. Y delante de esas tres características, santidad, justicia, irreprensiblemente, debemos esforzarnos. Y quizás orar, como decía David, a modo de conclusión, en el Salmo 139, versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino recto. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar. Y con esta oración quedamos despedidos.